Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo decir en este país y con este gobierno? Menos mal que Eh, yo no soy parte de esto. wow. ¿Siguen rompiendo la calle ahí al Lázaro? En mi cuadra ya no, pero hacia el lado de Ibn Birol es terrible, parece una ciudad bombardeada. Bueno, se te ve muy bien, O muy sea, jovial y siempre como en los mejores años de- del mejor que no te pasado. muestre. No, este año justamente fue un año con algunos problemas de salud, espero que no se repitan. Con 4 dosis de vacuna me contagié igual la corona. Guay, guay, guay. Después me contagié la salmonela de Strauss, la famosa. Wow, En rayos. fin, bueno. Ahora en julio viajo a Buenos Aires. Ah, muy bien. Sí. Eh, Mira, lo que yo estoy haciendo ahora es te cuento un poquito. La gente de Tejezacna, Sí. Itzik Srugo, eh, Roberto Masri, Raúl Pesach, y más gente de Tejezacna, Tito Asher, se encuentran ya hace 3 años por intermedio de Zoom y tienen lo que se llama Café Tejezacna. Y todo eso surgió a razón también de la corona y de que no pudieron hacer un encuentro en común todos juntos. Y a razón de este encuentro, ellos parece que Itgapshu se conformaron en escribir la historia de Tejezacna. Y se contactaron conmigo para ver qué pienso. Y dije, yo pienso que el libro no en esta época no es algo, el medio más eficaz. Les propongo que hagan un sitio web. Bueno, y en eso están ellos charlando y discutiendo porque no son muy tecnológicos y es algo que está como pertenece a otra generación. Es Y generacional. A mí mis alumnos en Barilán me ayudan con el Zoom cuando me quedo trabada en algo. sí, sí, evidente. Y a razón de esto me surgió hace una semana la idea, la iniciativa de hacer un sitio web de Baderech, que después se va a juntar junto con lo de Tejezacna, junto con los años 60. Esa es la idea. Y así empecé, formé un grupo WhatsApp que de a poco va creciendo, en la que estoy pidiendo, aparte de que hay interrelaciones y que se encuentra gente, estoy pidiendo materiales, fotos, objetos, recuerdos, lo que sea, y empecé a entrevistar a gente por medio de Zoom y también viajando a los que puedo. Por ejemplo, ayer estuve en la casa de Ronnie Buchman, lo entrevisté por el teléfono, o sea, lo filmé. Que cuenten cada uno su partecita de Baderech desde el año 1968, marzo, un poco más después de marzo del 68, hasta el año 1985, en que Baderech se unió a Shomer Atzair en la casa de Yelmo en Tzafta. Ok, ahora como vos sos la que escribiste la historia de Shomer Atzair, de toda la gran familia, seguramente tenés una idea y podés aportar sobre lo que significa el Pelec, ¿cómo se dice? La rama sefaradí de la Shomer Atzair, y no te puedes no limitar solo a Baderech 78, hablar, digamos, o recordar también tiempos anteriores, pero seguramente que nos vas a poder dar una visión más amplia
sobre el tema. Sí, para mí mi principal fuente sobre Tejezakna fue Tzitrugo, que incluso él me contó que en su momento el archivo de la TNUA estaba en su casa, porque su padre era activo en la comunidad, y ellos tenían, no sé si lo trajo, si lo tiene acá, eso no sé, pero así como Meir Sal era el que representaba el movimiento sefardí, que están los dos ahí en Gazit. Y lo que me sirvió también como fondo teórico fue Adriana Brodsky, que es una argentina que hace muchos años que vive en Estados Unidos. Ella escribió sobre los sefardim en general. Tengo un artículo de ella, si querés te lo mando. Y la entrevisté también para el libro. Y a mí lo que me pareció más interesante fue cómo surgieron estos movimientos de los jóvenes que sentían que esa comunidad de sefardí no respondía a lo que ellos querían. Y en su momento fueron muy revolucionarios puertas adentro. Yo ahora no me acuerdo quién me contó, pero los que se reunían en el templo de Camargo, que un día, el 1 de mayo, dentro del templo cantaron la Internacional. Y alguien de los viejos que estaban ahí fue y le contó al rabino Ángel, que por supuesto el rabino no sabía qué era la Internacional, pero le explicaron, y obviamente los echaron de ahí, tuvieron que buscarse otra sede, ¿no? Esas son las anécdotas graciosas, pero muy ilustrativas. Y a mí lo que me pareció más interesante fue que había muchos grupos chiquitos en Paradigma. Había el grupo de la calle Camargo, que ahí estaba Ariela Mash, la mujer de Israel Mash. Israel Mash, que como vivía en Barracas, era el único ashkenazí en su momento en el Ken, y se fueron fusionando, y cuando se llegó a la etapa de Baderech, ya no era un movimiento sefardí, ya fue cambiando la proporción y eran cada vez más parecidos a Schomer. Ya era la etapa en que empezaban a interesarse en la política nacional. La Argentina también era una etapa de mucha efervescencia en la Argentina. Y ya cuando se unieron, no había ninguna diferencia en esos momentos entre Baderech y Schomer. Ese fue el proceso que es bastante interesante. Es así, a grandes rasgos es lo que te puedo decir. A mí, yo en el libro me acuerdo que había hecho un cuadrito comparando el movimiento sefardí Tejezakna, en qué se parecían, en qué se diferenciaban, que a mí hacer ese cuadro me ayudó también a aclarar en qué se parecían y en qué se diferenciaban. Para ellos eran, así como los sefaradim eran minoría dentro de los judíos de la Argentina, ellos eran minoría dentro de los sefaradim, porque eran sionistas, porque eran de izquierda, porque eran bastante combativos y no agachaban la cabeza ante los viejos, sobre todo ante los rabinos, ¿no? Cuestionaban la autoridad rabínica, cosa que en esa comunidad era impensable. Vos ya pertenecés a esa etapa de Baderech. Claro, más tarde, de los años 70. En realidad ahí es otra generación muy distinta, y muchos de los líderes de Baderech no eran sefaradim. Dani Filpo o tantos otros. Ese fue el proceso que a mí me pareció lo más interesante, el que surgió también del movimiento sefardí era Shimon Farja, Zal. Ajá. Él nació ahí en la comunidad sefardí. Pero él estuvo relacionado con la Hativá Anilevich. Sí, sí. Era la jativa famosa, la de principios de los años 60. Él escribía también en Nueva Sion, si no recuerdo. Y después, bueno, hizo Aliyah y estuvo en la Bota Avellán hasta que se murió. Todos esos años, que fue como tanta otra gente, no solo sefaradí y no solo de izquierda, y con los años fue modificando sus posturas políticas, se fue haciendo menos izquierda radicalizada. Sí. Pero ese no es el único, le pasó a muchos eso. Vos podés decir de que la característica sefaradí de los movimientos estos, se puede, digamos, decir que en los años 60 era muy fuerte, y en los años 70 ya, fue debilitándose y dar paso a características más
digamos, revolucionarias, Sí. de crítica, de involución, de involucrarse en la sociedad argentina. Sí, además, eso era así, hacia mediados de los años 60 y en los 70 muchísimo más, ya no se discutía eso de la participación en lo que pasaba en la Argentina, que eran yo en esa época era estudiante universitaria y me acuerdo, había una efervescencia general, no solo sionista, no solo judía, no solo de izquierda, todo era un hervidero. Y ese proceso se nota, fue en aumento, digamos. Se nota. Y lo que a mí me parece, y no, es una sensación, no tengo cómo demostrarlo, yo de esto hablé muchas veces con muchos de los dirigentes históricos de Hashomer Hatzair, como a todos los socialistas del mundo, eran machistas. Y había muy pocas mujeres en cargos. Lo más que podían aspirar era a estar en la Comisión de Cultura o dirigir el coro, que Java Pitluk dirigió el coro y realmente hizo un trabajo extraordinario y era sumamente capaz. Pero eso se notaba, y en los sefaradim se notaba aún más que en los ashkenazim, por una cuestión familiar, comunitaria. Eso, pero por supuesto que los grandes dirigentes de Hashomer y de la Hativá no concuerdan conmigo. Dicen que ellos eran muy igualitarios y muy abiertos. Y cuando yo les muestro los datos, se quedan sin... Pero te vuelvo a decir, esa es una apreciación mía, no hice un censo estadístico, pero basta ver quiénes escribían en Nueva Sion en los años 60. No había ninguna mujer. Y que a mí que no me digan que ninguna mujer tenía cosas para decir o que ninguna mujer sabía escribir para un periódico, no era así. Por esa misma razón, el sitio web de Baderech da lugar o dará lugar a entrevistar a muchas Javerot que, como vos decís, no fueron tal vez líderes y madrijim o madrijote que digamos de mofet, de excelencia, sino que pueden aportar el aporte que fue tal vez callado, ¿no? En esa época o en el recuerdo, digamos, de la gente. Yo creo que ese silencio no era voluntario, no era una decisión propia de las mujeres de decir la política no es para mí o yo prefiero dedicarme a preparar actividad. No, yo creo que era algo que estaba en los partidos socialistas hasta el día de hoy, se nota mucho, no solo en la izquierda sionista. A mí particularmente lo que me parece más interesante, tanto de Tejezakna como del movimiento, que ellos por un lado se rebelaban contra su comunidad y los patrones culturales, ideológicos, pero se quedaban adentro, porque tenían la opción de irse a Shomer Hatzair o de irse a Dror o a cualquier otro lugar, pero no, activaban ahí adentro. Que la identidad sefaradí estaba muy fuerte en esos casos, ¿no? Eso, te vuelvo a decir, yo no hice una investigación sociológica, pero es algo que percibí muy claramente. Que así como después Baderech perdió esa connotación sefardí. Sí, era hija del movimiento y de Tejezakna, pero con el tiempo los sefaradim dentro de Baderech pasaron a ser minoría, porque atraía a jóvenes que además también tuvieron sus discrepancias internas, todo el movimiento Amos, que eran una izquierda por un lado mucho más radicalizada y por otro lado mucho más involucrada en el quehacer argentino, que los expulsaron finalmente. Yo, cuando estuve en Buenos Aires y entrevistando gente, entrevisté a Shaul Mizrahi, que fue uno de los que expulsaron a los que simpatizaban con el movimiento Amos, que decidieron que eso no puede ser. Madis se llamaba. Madis era el movimiento Amos de izquierda sionista, sí. Sí, me parece que hubo dos, hubo Madis al comienzo y después otro que se llamaba Amos. Que ese era la sigla, movimiento Amos, izquierda sionista. Yo me acuerdo
cuando empecé la Midrashá, antes de venir al Mahón Greenberg, que el edificio de Ayacucho se había inaugurado ese año, era muy nuevo, y alguno del Madis, en un ascensor, en la pared de un ascensor, escribió: solo la paz es revolucionaria en Medio Oriente. Fue un escándalo comunitario que más o menos que lo arcaron. Finalmente supieron quién era, bueno, pero era un escándalo a nivel comunitario general, ya no solo. Y el que fue el líder del Madis, digamos, era Jaime Pérez. Sí, yo lo conocí. Él era, bueno, medio sefardí, porque su padre era sefardí, su madre era ashkenazía. Sí, él ya falleció. Sí, él murió. Yo alcancé a entrevistarlo para el libro, ya estaba bueno. muy enfermo, había ido a visitar a su madre y alcancé, fui a la casa de Perla y la entrevisté a ella y lo entrevisté a él. Y poco tiempo después ya murió, sí. Así que... Y él Decime, sigue. Orna, ¿te quedó material de fuentes, documentos que a lo mejor se pueden incluir en el sitio? O sea, sacarle fotos e incluirlos en el sitio. ¿Tenés? Me voy a fijar, porque es probable que... No tenía muchas fuentes de aquella época, eso era común a todos los movimientos juveniles y en general a las instituciones comunitarias, no tenían memoria histórica y se conservaron muy pocas cosas en general de documentación, y ni que hablar después del atentado en Lamia, que se perdió tanto material. Pero me voy a fijar, porque lo que tenía yo lo conservé, así que me voy a fijar si encuentro cosas. Sí, y tal vez Itzik seguro que tiene material en su casa, y es probable que Meir Sal también. Sí, claro. Porque además Meir después fue Sheliach. Itzik fue Sheliach del Club Casa, que era sefardí, pero no era un movimiento sionista propiamente dicho. Pero Meir fue Sheliach de Baderech. Lo que yo recuerdo que él me contó como algo muy representativo del cambio de los tiempos, las Tnuot tradicionalmente se oponían a los estudios universitarios de manera rotunda. Y Danny Filk, que estaba en Baderech y estudiaba medicina, y Meir le dijo que no interrumpiera sus estudios para hacer aliyá, que siguiera estudiando y que se recibiera y que después hiciera aliyá. ¿Cuándo un Sheliach iba a decir esas cosas 10 o 20 años antes? ¿No? ¿Cómo es el cambio del tiempo? Y lo que hizo Dani fue, él hizo aliyá con su garín, estuvo un año en Zikim, volvió a Buenos Aires, terminó la carrera, se casó con Miri, después hizo aliyá. Y volvió, cuando hicieron aliyá, volvieron a Zikim. Sí. Bueno, después salieron. Pero, sí. Que eso me parece así como, más que una anécdota, refleja el cambio ideológico, que un Sheliach es quien le dice, no dejes de estudiar, termina la carrera. Sí, sí. En verdad, yo creo que Dani como médico aportó mucho más a Israel que sembrando papas o repartiendo la comida en el comedor, con todo el respeto que me merecen todos los trabajos, ¿no? Pero sí. Creo que es así. Eso, y a mí me parece que, si bien todas las no tenían el tinte ideológico revolucionario, la revolución contra sus padres y la generación anterior, en los movimientos sefardíes se nota mucho más, porque era una Keilah mucho más cerrada, mucho más patriarcal, mucho más temerosa de los cambios, ¿no? Me parece que eso estaba muy marcado, o sea que la revolución de ellos fue mucho mayor, el esfuerzo de enfrentarse a sus instituciones y a sus padres requería mucho coraje. Sí. Y mucha convicción también. Decime, yendo a otra, aparte de los sefaradim, ahora hablo de Hashomer Hatzair en general, Hashomer Hatzair en Argentina. ¿Tenés alguna idea, y seguramente sabrás, con respecto a Hashomer Hatzair en Uruguay, en Chile, en Perú, en México, en lo que sea, digamos, de los países latinoamericanos? ¿Hay algo especial, característico de la Shomer Hatzair en Argentina con respecto a otros países? Yo de los otros países sé poco. En general, primero la comunidad mexicana, los sefaradim son un porcentaje más alto,
Es una comunidad mucho más patriarcal y mucho más tradicional que la de la Argentina. Sé que existen, no, y sé que el porcentaje del día de Ayomera Tzair en México siempre fue mucho más bajo. Lo que escribieron sobre la Játiva, no sobre la Tnuá en Montevideo, son Graciela y Víctor Blit y Graciela Vendror, de Ramón Menayé. Ellos escribieron un libro sobre la Játiva de los años 60 en Montevideo, que estaban en contacto permanente con la Játiva de Buenos Aires, que era para ellos la fuente de inspiración. Chile mantiene el movimiento muy diferente de lo que era antes. Están, como todos los movimientos, mucho más involucrados en lo que pasa en el país. En la Argentina tienen en la terraza, tienen su quinta, no sé si es una quinta, unos canteros ecológicos. Hacen mucho trabajo solidario con la comunidad general, no solo con judíos. Y a nivel ideológico tienen bastantes confusiones. Por desconocimiento, simplemente. Cuando yo entrevisté a los chicos de la TNUA en ese momento, la idea de hacer una historia del movimiento les parecía maravillosa, porque no conocían nada de lo que había pasado antes. No tenían la menor idea ni cuándo se fundó, ni qué cambios pasó, nada. En Buenos Aires había una biblioteca, un archivo, que yo ahí tuve un ataque de alergia feroz por la cantidad de polvo que había. Y los chicos, fui un día y los chicos me ayudaron a mirar, parecía como si hubieran entrado al paraíso porque empezaron a descubrir cosas. Me acuerdo que uno encontró una revista de la TNUA que traía toda la explicación de cómo hacer nudos con las sogas. ¿En dónde estaba ese archivo? En Zapta, en el edificio del presidente Perón. No sé qué destino habrá tenido. Yo me acuerdo que les había explicado qué cosas buscaba, qué cosas me interesaban. Ellos prometieron ayudar y por supuesto no hicieron nada. Sí. Como suele suceder. Yo estaba en Buenos Aires por un tiempo, o sea que no podía pasarme días enteros ahí. Pero estaban, era como si hubieran descubierto algo mágico, no tenían la menor idea de qué era Ayomera Tzair, cómo había surgido, de dónde venía, nada. Y les interesó en ese momento, pero bueno, eran adolescentes. Sí. Y otra cosa que sí recuerdo, yo entrevisté a un grupo que ya habían pasado la edad de que andaban por los 25 años, pero que seguían, o sea, ya no se planteaban la LIA, para ellos no era algo importante, pero sí todo el tema de la solidaridad, el tema de la vida en comuna les interesaba. Los recuerdos, por supuesto, los recuerdos de la TNUA y de los campamentos, eso para todo el mundo son las vivencias de adolescencia más fuertes. Kevin Levy está ahí, estaba en ese grupo, que ahora yo veo que en las actividades de Zapta suele aparecer. Y había entrevistado también a un grupo de los chicos que ese año estaban acá, en el Majón de Madriguín, que eran de Ayomera, Argentina. A todos tenían el denominador común, todos chicos muy interesados, muy entusiastas, cero conocimiento del pasado histórico del movimiento. Yo me acuerdo que en Chile había una frase que todos repetían, el achomer, porque yo no decía achomer, el achomer es una instancia valórica. Y eso repetían todos, parecía el Shema Israel, ¿no? De esos chicos. Ahora, yo sé que en Brasil también hay Ayomera Tzair, sé que en verano suelen hacer los campamentos conjuntos. Con México es más difícil por el cambio de estaciones, pero Uruguay, Brasil y Argentina, Chile no sé, porque en general eran un poco más separatistas por su rivalidad histórica con la Argentina. Y lo que sí me acuerdo, que entrevisté a algunas, no, ya adultos, ¿no, chicos? Chope fue el que me lo dijo, el de Chope Arni, que él era de Córdoba, que los Ayomera Tzair de Córdoba se llevaban mejor con la gente de Ayomera Tzair de Santiago que con los de Buenos Aires, porque tenían la rivalidad general entre porteños y provincianos, y porque los de
en Chile eran un poco más abiertos ideológicamente. Pero ahí ya no había ese tema de Ashkenazim Sefaradim, porque la comunidad era mucho más chica. Sí. Y lo que sí recuerdo, por ejemplo, que en San Luis, que es una comunidad muy chiquita, había 4 gatos locos en cada tribu, pero todo funcionaba en el edificio de la sinagoga. Les asignaban a cada grupo o a cada movimiento una habitación, porque por lo menos así garantizaban que estuvieran dentro de la comunidad. Era interesante. Me imagino que si alguno de los adultos oía de qué hablaban en las reuniones, se le tenían que poner los pelos de punta. Pero eso sí, por ejemplo, una chica sefaradí me dijo que cuando fue el campamento de verano, ella había convencido a los padres para que la dejaran ir, y sus hermanos mayores le dijeron a la madre, ¿cómo le vas a permitir que vaya a ese lugar? Sí, o sea, había una cosa muy arraigada en las familias sefaradín del patriarcado, de que las mujeres no pueden ser independientes, no pueden hacer cosas fuera de su casa. Pero con el tiempo se fue pasando. Bueno, muy bien. Gracias por darnos este panorama más amplio. Si querés agregar algo más. Yo me voy a fijar, te voy a mandar el artículo de Adriana, que está en inglés. Ella entrevistó muchas veces a muchas gente. Yo me acuerdo que una vez le pregunté, decime, los dirigentes de la comunidad sefaradí, ¿no te preguntaron cómo, si sos ashkenazí, cómo vas a escribir sobre los sefaradí? Me dijo, sí, un montón de veces. Porque era casi... Ok, me parece que uno de los artículos de ella se tradujo al español. Puede ser. Ella hace muchos años que vive en los Estados Unidos. Sí. Carrera académica la hizo allá. También la voy a entrevistar. Bien. Bueno, Irene Stoliar, gracias por tus palabras y que sigan los éxitos, como decía Tato Bores. Sí. Chao. Bye, toda. Si te puedo ayudar en algo más, con gusto. Bueno, gracias. Bueno. Bye. Chao.